Hola, ¿qué tal? En este podcast voy a hablar acerca de la semántica y me voy a enfocar principalmente en la palabra para empezar a desmenuzar un poquito lo que es la semántica. La definición del diccionario nos dice que es una rama de la lingüística que se ocupa de cambios de significado producidos en los signos lingüísticos empleados para la comunicación, y la palabra es una parte muy importante de la comunicación oral, de la comunicación escrita. Entonces voy a situarme en dos lecturas en las que menciona la palabra, y estas dos lecturas pertenecen, la primera, a un libro que es, creo que el libro más leído en todo el mundo y el que más se ha traducido, es la Biblia. Y en el capítulo del Génesis menciona que, en una cita, menciona a la palabra, nos dice que esta unidad estaba al principio y que la palabra estaba junto a Dios y que la palabra era Dios. Esto quiere decir que sitúa esta unidad lingüística, esta unidad semántica, como algo muy importante desde el principio de los tiempos, y de ahí nos vamos a contrastarla con una lectura un poco más contemporánea que pertenece a el escritor Lewis Carroll, y es Alicia en el País de las Maravillas. Este libro fue escrito en 1865. Voy a leer el extracto en donde nos menciona el tema que nos ocupa. Dice: no sé qué es lo que quiere decir con eso de gloria, observó Alicia. Humpty Dumpty sonrió despectivamente. Pues claro que no, y no sabrás hasta que te lo diga yo. Quiere decir que ahí te he dado con un argumento que te ha dejado bien aplastada. Pero gloria no significa un argumento que te deje bien aplastada, objetó Alicia. Cuando yo uso una palabra, insistió Humpty Dumpty con un tono de voz más desdeñoso, quiere decir lo que yo quiero que diga, ni más ni menos. La cuestión, insistió Alicia, es que si se puede hacer que la palabra o que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes. La cuestión, zanjó Humpty Dumpty, es saber quién es el que manda. Eso es todo. ¿Por qué quise juntar estos dos extractos, estas dos citas de dos libros completamente diferentes, tanto en tiempo como en tema? Porque, ambos mencionan a la palabra como un tema central y como algo que les dio poder. ¿Por qué la palabra tiene poder? Se deriva entonces una pregunta y nos dice que si acaso la palabra es un signo. Recordemos que al principio de los tiempos la gente pues se comunicaba con señas o con signos, ¿no? Y algunas teorías de la lingüística dicen que las palabras son signos, ya que tienen un significado y un significante. Pero ¿qué es el significado y qué es el significante? Bueno, el significado es el conjunto de los sonidos o letras que componen la palabra. Por ejemplo, S-O-L quiere decir sol. S es el significante, es el conjunto de todas las letras y los sonidos que conforman esa palabra. Y el significado ya nos refiere hacia el concepto de los sonidos o las letras que evocan a nuestra mente, o sea, lo que se nos viene a la mente cuando mencionamos ese conjunto. Si yo digo sol, pues se nos viene a la mente posiblemente un astro que proporciona luz y calor, pero no es el significado real, es lo que nos refiere, es algo abstracto que está en nuestra mente. En este tema de la semántica también hay otra ciencia que es el metalenguaje. ¿Qué es el metalenguaje? El metalenguaje ya es una parte más específica que nos ayuda exactamente ya después a utilizar y explicar lo que es específicamente. Es como el significado. Es más bien cómo utilizar esas palabras y qué significan esas palabras. Si nos vamos, por ejemplo, al diccionario, nos puede decir lo que es sol. Y de ahí se derivan en un diccionario varias formas en las que se pueden ocupar esas palabras, ¿no? Finalmente vamos a tratar de unir todo haciendo un ejercicio de reflexión. Vamos a pensar en un objeto, el que queramos, y vamos a tratar de que ese objeto tenga otro nombre, uno distinto del que normalmente usamos para identificarlo. Por ejemplo, yo voy a utilizar la cuchara como mi objeto
que existe y ahora le voy a cambiar el nombre. A veces resulta complicado cambiarlos el nombre porque nos apegamos mucho al mismo sonido que ya teníamos. Entonces, para tratar de evitar eso, lo que desde mi punto de vista hice fue nada más dejar las puras vocales, la U, la A y la A, o lleva 2 A, cuchara, y voy a cambiar las consonantes. Entonces, en lugar de decir cuchara, voy a ponerle otro nombre, solo utilizando las 3 vocales que originalmente tiene la palabra. Entonces, puse mucaba, para decirle a una cuchara, en lugar de decirle yo cuchara, le voy a decir ahora mucaba. ¿Qué es lo único que cambió? Pues fue ese conjunto de palabras, de letras y de sonidos, y ahora en lugar de decir cuchara digo mucaba. Para mí una mucaba ahora va a ser una cuchara. ¿Cómo sé que es eso? Porque ahora lo voy a asociar el objeto que ya conozco como cuchara, ahora le voy a poner el nombre de mucaba. Y así con este objeto pues ya hice un ejercicio de significado y significante, que es cambiar y hacer una nueva palabra. Pues espero que les haya parecido divertido. Pueden intentar no solo con un objeto, sino con varios objetos, cambiarles el nombre para empezar a romper como el esquema del significado y el significante que ya existe y crear una palabra, un sonido nuevo y por lo tanto un signo que nos llevaría al origen de nuestro podcast, que es la semántica. Que tengan un buen día y gracias a todos por escucharme.